Aun cuando los pronósticos señalaban lo contrario contra los criterios del sector empresarial, el presidente de la República resolvió incrementar el salario básico unificado de 400 a 425 dólares. Esto en cumplimiento de su oferta de campaña de llevar progresivamente el salario mínimo hasta los 500 dólares. Desde el sector de los trabajadores hay criterios encontrados. A esta hora nos acompaña Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Fernando, muy buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Siempre es un honor el poder compartir este espacio de orientación democrática. En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, los empleadores expusieron que ante los indicadores y la evolución técnica y la evaluación técnica, el alza salarial debía ser de 2 dólares con 40 centavos. El presidente Lasso lo multiplicó por 10 y determinó que sea de 25 dólares. ¿Cuál es la primera lectura que tienen ustedes desde el Parlamento Laboral sobre este hecho? Bueno, los criterios de los empresarios ya no nos llaman la atención. Por poco ellos quisieran que los trabajadores ecuatorianos les pagáramos por irles a dar trabajando en sus empresas. Realmente la situación es crítica con ellos. Hasta ahora entienden que una sociedad genera riqueza y que esta tiene que ser redistribuida para generar bienestar social común. Caso contrario, tendríamos una olla de presión social que en cualquier momento generaría inestabilidad democrática y violencia social más de la que ya tenemos. ¿Pero les parece bien entonces el incremento de los 25 dólares? No, nos parece justo, pero insuficiente, porque creemos que debió haberse aumentado un poco más. La idea es que se tiene que buscar reactivar la economía a través del consumo. Si no hay consumo, es imposible que las empresas entonces se vean en la necesidad de producir más y por lo tanto de contratar más personas. Se están diciendo barbaridades medias. Por ejemplo, escuchaba ayer en este mismo programa el presidente de la Cámara de Comercio que hablaba, dice, bueno, no, pero es que hay 1.6 percentiles por familia. Eso significaría, en el caso de la gran mayoría que está ganando 200 dólares, que es la realidad a partir de la ley de apoyo humanitario, significaría 320 dólares. 320 dólares no le alcanza a una familia ni siquiera para la canasta de la pobreza, menos para la canasta básica familiar, que está en 715 aproximadamente. En consecuencia, lo que se sigue insistiendo con esas viejas recetas ortodoxas de un modelo neoliberal caduco que ha fracasado en todo el mundo, que casi destruye el estado de bienestar en Europa y que todavía sigue sufriendo sus consecuencias y trata de recuperarse, es que los ecuatorianos un poco más volvamos a la época de las cavernas, simplemente a producir a favor de unos cuantos para que sigan engordando sus bolsillos. Llegar al valor de la canasta básica es lo óptimo y si se puede más, por supuesto, mucho mejor. Pero no hay mucha sindéresis y casi ninguna lógica en requerirle a un gobierno que aún no cumple 7 meses que duplique los salarios en el país. Yo estoy de acuerdo con usted que eso tiene que ser un proceso. Le hemos venido planteando, Lenín, hace años a los empresarios de que se busque un acuerdo para poder en un plazo de 7, 8 años llegar a la relación de la canasta básica familiar con la remuneración mensual unificada de los trabajadores en general, de tal manera que el impacto lo vaya absorbiendo la economía de manera justa, pero también de que la calidad de vida de los trabajadores ecuatorianos vaya mejorando, porque si no, lo único que seguimos desarrollando es la ambición, la codicia en función de llenar los bolsillos de unos pocos en detrimento de la gran mayoría que sigue sufriendo y sumiéndose en la pobreza. Ustedes señalan que la reactivación económica solo será posible con la recuperación del valor adquisitivo del salario y con ello del consumo interno. Pero ¿cómo se hace eso? Por eso mismo, hay que buscar un mecanismo de recuperación de salarios, hay que buscar una política de control de precios sin que sea esto una acción intervencionista, estatista de la época de los gobiernos estalinistas, pero hay que buscar mecanismos porque si no de nada sirve subir en algo el salario si los empresarios siguen subiendo los precios de manera indiscriminada. Mire, hay cosas aberrantes en este país. El otro día fui a comprar un par de gemelos, de mancuernas, para una camisa, y resulta que en el Quicentro las venden a 65 dólares. Las mismas en AliExpress usted las consigue a 3 dólares y puesta en el Ecuador a 4 dólares y medio. Es decir, no hay ninguna relación entre los costos reales y lo que aquí se vende. No hay ningún interés en proteger al consumidor nacional. Una forma de lograr aquello que usted plantea, recuperar la capacidad adquisitiva, es a través de la firma de acuerdos comerciales, con la eliminación de aranceles, para que el consumidor pueda tener acceso a productos más baratos y de mejor calidad. Pero cuando se plantea aquello, entonces saltan desde distintos sectores a decir que se atenta contra la producción interna, en muchas ocasiones ineficiente, costosa y de menor calidad que la que llega de afuera. Y nadie quiere, obviamente, que quiebren los productores locales. Solo pretendo plantear que conciliar tantos intereses, todos legítimos, resulta harto complejo en este país donde al que no se le da la razón, quiere incendiar al Ecuador. Le digo, usted tiene razón una vez más en lo que acaba de exponer,
Por eso mismo que nosotros teníamos la esperanza de que el Ecuador del encuentro aparezca y le venimos exigiendo al presidente de la República que se replantee ese Ecuador del encuentro en función de un acercamiento directo con el jefe de Estado, de tal manera que los actores de la producción, entre trabajadores, empresarios, podamos plantear nuestras propuestas y buscar alternativas. Todos tenemos que ser un poco, es verdad, si no, no van a haber acuerdos, pero no se puede buscar ceder solamente en función de la explotación laboral, de buscar deprimir más la calidad del trabajo para que los mismos de siempre sigan acumulando. Estamos dispuestos a entender que de pronto se necesita cierta reforma laboral puntual. Perfecto, vamos y debatámosla, analicemos, busquemos incentivos para el sector empresarial, de acuerdo, pero no esos incentivos inútiles que solamente para que la sociedad le entregue millones y millones de dólares al sector productivo sin que éste le dé una respuesta positiva en materia de generación de empleo. Ahora, nuevamente, hay sectores que sostienen que este incremento salarial de $25 va a complicar la generación de empleo y ese es quizás el principal problema en este momento, que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Ustedes no están de acuerdo con ese criterio, piensan que el incremento no afecta en nada y por eso dicen que el alza debió ser de $40 o $50, así lo expresaron en un documento. Así es, Lenín, mire, en Colombia se acaba de subir el 10%, ese mismo 10% aquí hubiera sido $40. Y Colombia también ha tenido los mismos problemas estructurales que nosotros tenemos, la pandemia también la ha azotado tremendamente, en otros países se está pensando lo mismo porque se necesita recuperar el consumo. Ya hay una experiencia en el Ecuador, cuando justo entramos en la dolarización, se deprimieron los salarios de manera brutal y entonces vino en el gobierno de Gustavo Noboa el ministro Martín Insuachán, que era abogado empresarial, y decretó incremento de $30 y de manera general a todos los trabajadores sin límite de remuneración. Y no cayeron las empresas, por el contrario, lo que sucedió fue que se comenzó a reactivar el consumo, a reactivarse la economía, a mejorar de alguna manera la condición de la población. Las experiencias determinan de que es totalmente lo contrario de lo que dicen los empresarios. El premio Nobel de la Economía se acaba de entregar precisamente porque se ha demostrado lo contrario. Por eso es lo que dicen los viejos y ortodoxos neoliberales que siguen recetándonos la receta de siempre y que añoran de que algún momento este país sea un país de esclavos a favor de unos cuantos para que son los que les pagan sus remuneraciones por salir a decir cualquiera de pecio. Definitivamente están liquidados. Fernando, pero desde los gremios, desde los sindicatos, resulta que también se plantean postulados atávicos como si el país no hubiera cambiado, como si las condiciones laborales de hoy fueran las mismas de hace 50, 60 o 70 años. ¿A qué están dispuestos ustedes a ceder a propósito de la reforma laboral que ya se viene? Lenín, ahí hay otro elemento importante que la gente pretende tratar de taparlo. Es que durante el gobierno nefasto de Lenín Moreno se aprobaron vía normas técnicas del Ministerio del Trabajo 11 nuevas formas de contratación precaria que movieron totalmente la jornada laboral, que anularon definitivamente el trabajo suplementario y extraordinario, que ponen a la gente a trabajar 12 horas, que ponen a la gente a trabajar sábado y domingo sin ningún tipo de recargo adicional. Así que no nos vengan con ese cuento, no le oculten la verdad al pueblo ecuatoriano que sufre esas nuevas formas de contratación. Hay que plantear una reforma laboral. ¿En qué términos? Hablémonos de qué términos. Se habla del trabajo, pero ¿a qué trabajo por horas? ¿Al trabajo por horas que tenía como esclavo a los ecuatorianos? No. Hay que crear nuevas formas de control, por ejemplo. Nosotros planteamos la necesidad de crear una superintendencia del trabajo, independiente del Ministerio del Trabajo, que haga un control efectivo en las empresas para que no haya explotación laboral. Si tuviéramos un mejor sistema de control, seguramente las normas podrían flexibilizarse de alguna manera y lógicamente tendríamos un mejor estado en materia laboral. Un trabajo por horas, pero controlado, para que no se violenten los derechos de los ciudadanos. Tenemos un punto de partida. Gracias, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Lenín. Un honor.